Pero una madre que por amor abandonó a su hijo. Ese es el título. Claro, ustedes que conocen de la Escritura saben la porción que leímos y ya saben lo que es. Pero cuando usted pone este headline en el New York Times o en el Washington Post, entonces dice, ¿cómo va a ser esa? Nos la vamos a llamar a DCF inmediatamente, ¿verdad? ¿Ves? Pero para nosotros no, porque nosotros entendemos ese concepto de la Escritura específicamente que tenemos hoy. Y si lo quisiéramos clarificar un poquito más, es entonces Jocabed, un amor sacrificial. Yo creo que pudiéramos hablar de otras madres en la Biblia que también muestran ese amor sacrificial, como Ana, ¿cierto? Aquella madre que oraba por ese hijo que no llegaba hasta que entró en este pacto con el Señor y dijo, bueno, si me das un hijo te lo voy a dedicar a ti. Y pues Dios se lo dio y entonces se lo entregó al Señor después ya de haber estado más grandecito y fue allá al templo y se lo entregó, y de ahí tenemos nosotros a el profeta Samuel, ¿cierto? Y tenemos los escritos de Samuel que hoy en día también están en la palabra del Señor. Pudiéramos hablar de María, la madre de Jesús, que desde el mismo comienzo que tuvo la revelación por el ángel, sabía que Jesús era alguien especial y estaba puesto para alguien especial, porque dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón cada vez que le decían algo. ¿Sí o no? ¿Recuerdan cuando allí Simeón fue a hablar con ella a los 8 días de nacido en el templo? Y que lo que él profetizó y dijo allí, y estas cosas las guardaba ella en su corazón constantemente. ¿Por qué? Porque ella sabía que Jesús era alguien especial y le había sido dado para algo especial que no entendía. Pero para las madres, los hijos todos son especiales. Y no importa la edad que tengan, ¿sí o no? Todos son especiales. No importa la edad que tengan, ellos son especiales. Así que, ¿quién fue Jocabed? La mayoría yo creo que entiende quién fue Jocabed o sabe, pero para aquellos que no saben quién fue Jocabed, porque no tenemos mucha información de ella, solo lo que se nos dice a nosotros en algunas porciones de la Biblia, como en Éxodo, el capítulo 2 que estamos hoy, en Números también tenemos alguna porción, algunas cosas que se nos dice de ella, y en Hebreos también tenemos algo que se nos dice de ella y de Amram, su esposo allí. Pero lo que sí podemos saber de parte de la Biblia es que allí Jocabed era israelita, era del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. Eso es un hecho. Ella era de la tribu de Leví. Lo dice acá el versículo 1 que nosotros tenemos hoy, que se leyó en un principio. Ella también era tía de su esposo, Amram. Era algo permitido en aquel tiempo. Y usted dice, ¿dónde dice, hermano, eso? Porque quiero verlo. Vaya a Éxodo capítulo 6, versículo 20. Allí nos da un poco más de información. Y ella tenía 2 hijos antes de Moisés. Porque cuando usted lee el capítulo 2, versículo 1, diera la impresión de que Moisés es el primogénito. Si usted no tiene esta otra información. Si usted viene de la nada y viene aquí y lee, por ejemplo, el versículo 1 y 2 de Éxodo, capítulo 2, dice, un hombre de la casa de Leví, ese hombre es Amram, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, esa es Jocabed, ¿verdad? Ambos eran de la tribu de Leví, una tribu que pasaría a ser una tribu importante en Israel. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Si nosotros realmente leyéramos eso así y no tuviéramos más información de ella, bueno, pues digo, bueno, tal vez tuvo más hijos, pero después de Moisés. Pero no, es que los hijos, por ejemplo, la hermana mayor, Moisés tenía una hermana mayor. Para esta edad, cuando Moisés nace, ya ella sería posiblemente una teenager, Miriam. La llamamos María, pero es Miriam. Miriam era la hermana mayor de Moisés. De ahí, cuando Moisés nace, su hermano, el del medio, Aarón, tenía alrededor de unos 3 años aproximadamente, dicen los historiadores. Entonces, este versículo, si se lee así plain,
diera la impresión que era primogénito, pero no. Él ya tenía sus hermanos. Pero yo no me quiero enfocar en eso, solamente estoy dando unos datos de quién era Jocabed, de dónde venía su familia, etcétera, etcétera. Yo me quiero enfocar en esta parte del versículo 1, donde dice aquí, y viendo que era hermoso, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Ahora, una pregunta no me tiene que responder, solamente de que usted mismo se vaya respondiendo allí. ¿Qué madre no ve hermosos a sus hijos? ¿Ah? Todas las madres ven hermosos a sus hijos. Entonces, cuando usted se hace esta pregunta y se responde por la lógica, automáticamente usted tiene que hacerse otra pregunta. ¿Por qué entonces la Biblia en varios textos dice que Moisés era hermoso? ¿Verdad? ¿Por qué dice eso allí? Bien, en Hechos capítulo 7, versículos 20 al 21, en la defensa que tiene allí Esteban, cuando vienen y lo acusan y él presenta su defensa acerca de lo que creía, dice lo siguiente sobre, y está citando básicamente esta misma escritura, dice, porque él viene haciendo un recuento de lo que es el pueblo de Israel, desde su formación para señalar que la promesa de un Mesías redentor, de una línea, ¿cierto? Él viene trayendo esto y dice en el versículo 20 de Hechos 7, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Después en Hebreo capítulo 11, que es el capítulo de los héroes de la fe o las personas que la Biblia menciona con una fe que sobresalieron en el Antiguo Testamento, como usted le quiera ver, pero ese capítulo 11 es el salón de la fama de los hombres de fe. Dice en el versículo 23 del capítulo 11, por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, hay 2 posibles respuestas entonces aquí. Si la palabra hermoso que nos viene diciendo que fue agradable a Dios, ¿a qué se refiere? Porque todos los padres, como dijimos, vemos hermosos a nuestros hijos, no importa cómo sea, los vemos hermosos. Hay 2 posibles respuestas. La primera es que verdaderamente Moisés era un niño hermoso. La Biblia no tiene ningún problema en reconocer cuando son hermosos. Se dijo allí de el gran rey David, que David era ¿qué? De hermoso parecer. ¿Sí o no? Sí, la Biblia lo reconoce, no hay ningún problema con esto. Cuando se habla de la reina Esther, que de hecho, dicho sea de paso, vamos a traer una serie prontamente de Esther. Dios detrás de la escena. Cómo Dios trabaja detrás de la escena de nuestras vidas muchas veces. ¿Ok? Esa es la próxima serie que viene después que se acabe Listo o No, Esther. Pero la segunda posibilidad, aparte de la primera, que es lo que entendemos nosotros lógico, lo que puede ser cierto así, es que la madre de Moisés, Jocabed, vio más allá de la apariencia física de ese hermoso rostro, de que era realmente un niño hermoso, lindo, como dicen, para comérselo, ¿verdad? Más allá, ella vio por los ojos de la fe algo especial en este niño. Algo el Espíritu puso en el corazón de Jocabed y de Amram para desafiar la instrucción de Faraón allí. Por eso es que el autor de Hebreos dice, por la fe fue escondido. ¿Ves? Tiene que haber habido algo místico. Tal vez no nos dice a nosotros la Biblia de que Dios le haya hablado a Jocabed o a Amram, no, pero algo tuvo que haber habido. Dios tenía un plan, claro, ahora usted y yo leemos la Biblia y sabemos todo el plan. Pero Jocabed y Amram no lo sabían en ese momento. ¿Te das cuenta?
Ellos no sabían ese plan de Dios que sería el líder que iba a sacar a Israel de Egipto. Ellos no lo sabían. Ellos por la fe, ellos le creyeron a Dios de que algo había, algo en el espíritu les hizo saber que ese niño era especial. Y ellos corrieron el riesgo a causa de este niño. ¿Cuál sería la enseñanza práctica de Jocabed en este punto para nosotros? Bueno, que podemos ver a nuestros hijos con los ojos físicos, sí. Los vemos con nuestros ojos físicos y decimos que son hermosos, que son bellos, que son adorables, etcétera. Todos esos calificativos y no hay nada malo con ellos. Está bien. Pero también debemos de empezar o aprender a verlos a través de los ojos de la fe, de lo que Dios ve en ellos. De lo que Dios ve en ellos, cómo Dios los ve. No se trata de ver mi futuro realizado en ellos. No, porque yo no pude ser abogado, porque yo no pude ser médico. Yo quisiera que mis hijos fueran médicos o fueran abogados. O que tuvieran una empresa, o que esto, que lo otro. No. Todo eso está bien y todo eso llegará con el favor de Dios si Dios lo tiene en los planes para ellos. Pero realmente, hermano, debemos de verlo. El futuro que ellos pueden tener en las manos de Dios. El futuro que ellos pueden tener en las manos de Dios. No de verlos solamente, y digo solamente porque no es malo que triunfen en el mundo. No es de verlos triunfando solamente en el mundo, eso nos agrada y eso queremos. Pero de nada sirve si triunfan en este mundo y no triunfan en la eternidad. Déjame decirle. Podrán alcanzar todos los logros que quizás nosotros no alcanzamos y que por eso nos sacrificamos para venir a este país, para darle a ellos una mejor oportunidad. Pero si no alcanzan allí los logros de la vida eterna, hermano, de nada sirvió. Entonces debemos de verlo, no solamente la hermosura, cómo Dios los creó, con sus rasgos físicos, sus características específicas de cada uno de ellos, sus personalidades, sino verlo a través de los ojos de Dios. ¿Para qué Dios me dio este niño, esta niña a mí? ¿Se ha preguntado usted eso? Dios mío, ¿cuál ha sido ese propósito? ¿Estoy haciendo bien? ¿Puedo hacerlo mejor? Enséñame. ¿Cómo? Está duro, está difícil. Pero enséñame porque yo quiero ser hallada y hallado fiel en esta encomienda que usted me ha confiado. Puedo preguntarle y no me tiene que responder. ¿Cómo estás viendo hoy a tus hijos? Mamá y papá, los dos. Otra pregunta un poquito más, quizás más tough, más fuerte. ¿Cómo ves a tus hijos de aquí a 10 años? Es bueno plantearse eso de vez en cuando. Porque todavía a lo mejor nos quedan 10 años si Cristo no viene antes de corregir algunas cositas, de trabajar en algunas áreas, algunas oportunidades que hay por allí de poder tweak. Pero la pregunta más difícil de todas, que a lo mejor usted no va a tener una respuesta ahora mismo es, ¿veremos nuestros hijos en la eternidad? Esa es tough. Esa es la más difícil de todas. ¿Sí o no? Esa es la que nos toma el corazón y nos hace un garbanzo y nos allí. Pero hay que pensar esa realidad porque es una realidad de todos los días. Hay que pensarla. Cuando pensamos esa realidad que está frente a nosotros, nos ayuda para decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde están mis prioridades? ¿Estoy siendo intencional con la vida espiritual de mis hijos? Estoy tratando de influenciarlo de manera positiva, no imponiéndome, no exigiendo, sino de manera positiva, con mi ejemplo, en primer lugar, y segundo lugar, creando oportunidades para que juntos podamos seguir creciendo. Hermano, estas preguntas son difíciles, pero son necesarias, ¿verdad? Para hacernos pensar un poquito en ello. ¿Sabe? Jocabed dio a luz a Moisés en tiempos difíciles, muy difíciles.
Porque fíjense que ya cuando nació Miriam no había esa ley. Cuando nació 3 años antes que nació Aarón, no estaba esa ley. Esa ley entró en vigor después cuando Faraón vio que los hebreos se estaban multiplicando y creciendo y que eran ya en número, eran más que ellos. Y dijeron, ¿sabes qué? Si esta gente se nos revela un día, estamos en problemas. Así que dejemos las hembras nada más y los varones, todos los que nazcan de aquí en adelante, al Nilo. Al Nilo con ellos. Hay que matarlo. Y se acercó a las parteras, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que pasó. La ley que estaba. Pero ¿sabes qué? Jocabed fue más temerosa de Dios que de Faraón. Jocabed fue más temerosa de Dios que de Faraón. Y esto nos lleva a nosotros a la primera característica de Jocabed que quizás nos está enseñando en esta mañana, hermano. Jocabed fue una mujer de fe, pero una fe práctica. Una fe práctica. Y ahora le voy a explicar por qué digo una fe práctica. Una fe que se puso en práctica porque escondió a su niño por 3 meses. Por 3 meses lo escondió. Ella tenía un plan. Ella lo escondió porque vio a aquel niño hermoso, porque algo en su corazón le decía, escóndelo, escóndelo. Dios tiene algo para este niño, escóndelo. Arriesga tu vida, escóndelo. Y ella lo escondió por la fe y comenzó a desarrollar un plan. Y el plan fue hacer una cesta, una canastra, y la calafateó. Esta no es la primera vez que nosotros vemos en la palabra de Dios calafatear algo con brea. ¿Verdad que no? Es posible que esto ya fuese conocido para los hebreos, los egipcios y el mundo antiguo. Pero Noé calafeteó también un arca para que no le entrara el agua. Y no le entró el agua. Así que Jocabed vio algo y comenzó a preparar un plan. Hizo una cesta de juncos, la calafateó. Eso no se hace de un día para otro. Ella idealizó un plan de que vio a qué hora la princesa venía a las orillas del Nilo. La princesa podía venir a la hora que ella se le antojara, para eso era la princesa. Pero ella le dio seguimiento por cierto tiempo para saber el lugar donde venía, a la hora que venía. ¿Me sigue lo que le estoy tratando de decir? Ella idealizó un plan, no solamente que tuvo una fe, sino que puso la fe en práctica y dijo, bueno, Dios mío, esto está en tus manos, ahora ayúdame. Ella lo puso allí en el río, pero no lo lanzó allá al medio del río, aunque ese río es como un mar. No, ella lo puso en la orilla. Pero no solamente lo puso en la orilla, se puso de acuerdo con su hija para que ambas velaran el canastro. Estamos hablando de una fe práctica, no una fe que a ciegas allí, sino una fe práctica, hermanos. Ella quería conservar al niño lo más que pudiera. Si lo conservaba un día más, era una victoria. Si lo conservaba un mes más, era una victoria. Porque muchas cosas podían pasar de un día para otro y de un mes para otro. ¿Sí o no? Cuando analicemos la historia de Esther, de un día para otro cambiaron las cosas en la vida de Mardoqueo y de Esther y del pueblo hebreo que estaba allí. De un día a otro, por un edicto, cambió toda la dinámica. Cada vez que ella conservara a este niño con ella un poquito más de tiempo, era una victoria para ella de poder seguir teniendo a este niño con vida allí. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que nuestros hijos vean que nosotros vivimos lo que profesamos. Que tus hijos y mis hijos puedan ver que si nosotros profesamos fe en el Señor Jesucristo, que puedan ver esa fe en acción en el hogar cuando hay problemas, cuando las cosas no están bien, cuando no hay lo suficiente.
cuando hay situaciones allí que no son favorables o que no está todo claro, que puedan ver a los padres arrodillarse y buscar la dirección de Dios cuando no saben qué hacer, porque muchas veces los hijos creen que nosotros no la sabemos toda. Ellos dicen, no, mi papá y mi mamá lo resuelven. Él sabe cómo hacerlo. Ella sabe. Y muchas veces no sabemos nada. Pero pretendemos saberlo. Porque cuando son más pequeños, en la mente de ellos, papá es el héroe, mamá es la heroína. Pero que ellos puedan ver una fe real, práctica, de decir, ¿sabes qué? Hijo, hija, vamos a orar juntos en familia. Que puedan ver eso allí juntos, hermanos. La fe práctica, vivida en el hogar, tiene una influencia en la vida de los hijos para toda la vida. Para toda la vida. Ben Carson, muchos de ustedes lo conocen por nombre, pero si no, le voy a decir quién es. Él fue ex candidato a la presidencia de Estados Unidos en el 2016. Él es doctor neurocirujano, director del Hospital Hopkins Children's Center. Dijo lo siguiente: mi historia es la historia de mi madre. Mi historia, el éxito que él ha tenido, ¿verdad? Como neurocirujano y como la persona de fe que es influyente en cuanto a este campo de la ciencia en el mundo entero, es por la influencia de su madre, dijo Ben Carson. Abraham Lincoln dijo una de las frases famosas que se han conservado en la historia y que todavía las conservamos nosotros. Dice allí, nunca habrá un niño pobre que tenga por madre una mujer de Dios. Nunca habrá un niño pobre que tenga por madre una mujer de Dios. Todo se lo debo a mi madre, dijo Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Con esto, hermano, no estoy rezagando el papel de paternidad nuestra. No, en lo absoluto, hermano. Sino simplemente estoy reconociendo el papel tan importante, decisivo que las madres juegan en el hogar, hermano. Que las madres juegan en el hogar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Mire lo que Pablo le recuerda a Timoteo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, en otras palabras, Timoteo era un cristiano real, no fingido. No era un cristiano perfecto, pero era un cristiano real. Y dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, ¿quién? En tu abuela Loida y en tu madre. Y Pablo dice, y estoy seguro que en ti también, hermano. Timoteo no era un cristiano perfecto, pero era un cristiano real. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde lo aprendió? De acuerdo a la Escritura da la respuesta. Lo aprendió allí, ¿de quién? De su madre Eunice. Eunice no relegó su responsabilidad materna ¿a quién? Al rabino de la sinagoga. No. Ella tomó la rienda en el hogar de la fe de sus hijos. ¿Ok? Ella no se la delegó al gobierno de Roma, al imperio de Roma. Tampoco. No, ella tomó esas riendas allí. Y déjame decirle algo también con relación a este punto, que Eunice es un ejemplo de un matrimonio mixto que tiene éxito. Porque el papá de Timoteo no era judío, era griego. ¿Ok? Pero al parecer la gran influencia de la madre se sobrepuso por la cultura griega del padre. ¿Ok? Y tenemos nosotros a Timoteo en la palabra de Dios por causa de esto, mis queridos hermanos. Pero la pregunta sigue. ¿De dónde aprendió Eunice esa raíz de enseñar a su hijo, de educarlo e instruirlo, como dice Deuteronomio 6? ¿De dónde lo aprendió Eunice? ¿De quién? De su propia madre, Loida. ¿Te das cuenta cómo se la fueron pasando? La madre. Por eso es que Proverbios 31 no se equivoca cuando hace el elogio
a la mujer virtuosa, en la madre, en el hogar. No se equivoca. Porque muchas veces el hijo comparte mucho más tiempo ¿con quién? Con mamá. Papá está trabajando, está en otras labores. A pesar de que papá es el sacerdote del hogar, tiene esa responsabilidad de guiar, instruir en la palabra del Señor, la mamá invierte mucho más tiempo con ello. De hecho, invierte más tiempo porque lo lleva 9 meses en el vientre también, allí. Por eso es que dice la palabra de Dios en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica ¿qué? Su casa, mas la necia con sus manos la derriba o la destruye. Hermanos, Jocabed fue una mujer común y corriente como usted y como yo. La única diferencia fue que Jocabed le creyó a Dios. Algo le puso Dios en su corazón con relación a Moisés, que a pesar de ver lo hermoso de rostro, ella sabía que Dios traía algo con él allí. Déjame decirle algo más de Jocabed. El amor de Jocabed fue sacrificado y arriesgado. Sacrificado y arriesgado. Mire lo que dice el versículo 3 y 4. Pero cuando no pudo ocultarlo más tiempo, tomó la cestilla de juncos que le hablaba ahorita y la calefateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos en la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver lo que sucedería. De ahí es que extraje el título del mensaje. Una madre que por amor abandona a su hijo. ¿Por qué? Porque por amor ideó un plan creyéndole a Dios que Dios tenía algo con él. Y ella hizo todos los arreglos pertinentes. Por amor, para ponerlo allí y decirle, bueno, ahora Dios mío, ya he hecho toda mi parte, ahora confío en ti, en tu parte. ¿Te das cuenta? Por amor. Ella calculó todo. Pero ¿sabe qué? Aún así había riesgo. ¿Cuáles eran los riesgos legítimos? Bueno, primero que los cocodrilos se comieran la cesta con todo. El Nilo estaba plagado de cocodrilos, hermanos. ¿Ok? El Nilo estaba plagado de cocodrilos. Que se volteara, que el niño llorara, que llamara la atención. Los cocodrilos a veces están en el fondo, pero a veces están en la orilla a ver qué es lo que se asoma. Entonces, eso era un riesgo real. El segundo riesgo real que había en este caso era que sí, la hija del faraón, la princesa, encontrara al bebé o alguna de las sirvientes o de los que estaban allí, lo viera, ella fuese indiferente, ella se mostrara indiferente, indoliente y dijese a los guardias, ¿sabes qué? Déjalo que siga por ir para allá o sáquenlo y mátelo porque han desobedecido a mi padre. O sea que esos eran riesgos de verdad que estaban allí presentes, pero riesgo que Jocabed corrió. Jocabed por amor desobedeció la orden de Faraón. Jocabed por amor lo escondió por 3 meses. Siga esto para que entienda la capacidad del amor, porque el amor, aquí es donde Primera de Corintios entra lo que es el verdadero amor. Ella por amor lo escondió 3 meses. Jocabed por amor lo crió por 5 años, sabiendo que después tenía que entregárselo a la princesa. ¿Cuántas veces se le rompió el corazón a Jocabed? Póngase usted a pensar. Póngase usted a pensar desde el momento en que Jocabed, allí no habían ultrasonidos, hermano, para decirle, ¿traes una nena o traes un nene? Ella se enteró que era un nene cuando dio a luz. ¿Y qué hijo no trae alegría al corazón de una madre cuando hay un alumbramiento? Si la palabra de Dios dice que ahí mismo se le quita el dolor. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero cuando ella vio que era varón, porque se sabía el edicto de Faraón. Ya se sabía, en ese momento el edicto de Faraón estaba. O sea, que aquella alegría que trajo de traer a la luz un varón más, y sobre todo en Israel, otro varón. Pero
estaba el edicto de Faraón ya vigente. Todo varón tiene que matarlo, las parteras, pero las parteras desobedecieron y entonces había que echarlo al Nilo los que lo tomaran. Tremendo, hermano. Ahí mismo ya tiene que verse venido la tristeza al corazón de Jocabed. La tristeza de si la princesa lo cogía así, después de criarlo por 5 años y sabía que tenía que entregárselo allí. Después, mire usted, ella por amor decidió dejarlo alejado de ella por 30 o 30 y pico de años, sabiendo que él vivía en el templo. Perdón, en el templo no, que él vivía en el palacio. Un amor sacrificial. Pero Jocabed por amor también resistió la huida de Moisés por otros 40 años más en el desierto. Así que ¿cuántas veces Jocabed pierde a su hijo? No es que esté diciéndolo, perdiéndolo literalmente, pero ¿cuántas veces tiene que separarse de él? ¿Cuántas veces le causaría dolor en su corazón esto? Hermanos, hermanas que están aquí, hijos que estamos aquí. Los padres, en sentido general, sacrifican mucho por los hijos. Sacrifican mucho por los hijos. Arriesgan la vida por los hijos. Yo te voy a decir algo. Tal vez los hijos que estamos aquí, que todos somos hijos, nunca sepamos completamente todo lo que nuestros padres sacrificaron y arriesgaron por ti y por mí. Tal vez nos enteremos de algunas cosas. Ay, yo no sabía esto. Ay, yo no sabía lo otro. Pero nunca vamos a saber todo. Todo lo que ellos sacrificaron y pasaron. Por eso debemos de honrarlo, como la palabra de Dios manda. Debemos de llamarlos, atenderlos, visitarlos, cuidarlos, amarlos, respetarlos. Todo esto que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Yo en estos días, hermano, que el título el título 42 está que se acabó ya. Aquellos que saben lo que estoy hablando, el título 42 es el título de la pandemia que permitía que entraran. Bueno, eso ya se acabó. Y yo viendo los reportajes de tantas personas en la frontera, otros que vienen subiendo, que estaban tratando de llegar antes que esto expirara, viendo las entrevistas de un montón de madres solas, con niños pequeños, hermano, pasando el río Bravo de noche con ellos a los hombros, cayéndose por las barrancas aquellas allí o los trepaderos así porque el lodo se mojan y se caen sufriendo por causa de sus hijos. Yo me identifico con eso y muchos de los que están aquí también se identifican con eso. Yo creo que una gran mayoría de los que estamos aquí nos identificamos con eso. Aquellos que les ha tocado venir de esa manera. Yo no me identifico con pasar la frontera así, pero yo considero que mi madre y mi padre tuvieron que haber estado bien desesperados por la situación en mi país o por la dirección que mi vida llevaba en mi país, que no era la mejor, para enviarme de 19 años e irme solo a Suecia, un país que no conocía, sin familia, sin dinero y sin nadie que me esperara allá. Ellos tenían que haber estado bien desesperados y arriesgando lo que, si lo vemos o no lo vemos más en la vida, no sabemos. Confiamos en Dios que nos vamos a ver, pero no hay una garantía. Cuando se sale del país de uno a menos que usted venga legal por aeropuerto o venga eso, no hay una garantía de que usted se vuelva a encontrar. Muchos así vinieron cuando la operación llamada Peter Pan. Miles de niños fueron puestos en aviones
distribuidos para familias que ni siquiera conocían, sin saber si sus padres iban a volver a verlos. Y cuando yo veo esto de la frontera, sí me duele igual, porque hay cantidad de madres, cuando nosotros vimos en las noticias, de niños que aparecían solos en la frontera, y uno decía, wow, pero ¿qué madre es capaz de hacer eso? Muchos así dijeron, no, pero uno no sabe lo que esas madres están pasando. Y esas madres, como Jocabed, idealizaron un plan. Y llegaron con ellos hasta allí y los pusieron allí de manera tal que pasaran para allá, porque cuando estaban de ese otro lado en manos de las autoridades estarían más seguros que con ellas mismas, buscando una reunificación. Y yo miraba esto en las noticias y mientras preparaba esto, y de verdad que sí, mis hermanos, de verdad que sí. Napoleón Bonaparte dijo, el porvenir de un hijo es obra de su madre. El porvenir de un hijo es obra de su madre. Yo creo, y yo puedo estar equivocado, hermano, siempre usted sabe eso, pero yo creo que después del amor de Dios, el amor de madre es el más sacrificado que hay. Después del amor de Dios, el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario, el amor de madre. Estoy hablando en regla general. Cada regla tiene sus excepciones, ¿verdad? Pero en contexto general. Y déjame decirle lo último que le quiero decir a usted en esta mañana, y gracias por esperar un poquito más. Déjame decirle algunas enseñanzas prácticas de Jocabed. Jocabed y Amram fueron incluidos en el Salón de la Fama de la Fe. El versículo 23 de Hebreos que leímos anteriormente dice allí, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Jocabed nos enseña a las madres y a los padres que estamos aquí a tener fe, sí. Sí, todos profesamos que tenemos fe. Todos decimos eso. Pero vivirla es otra cosa. Una fe práctica, una fe valiente allí, hermano, una fe activa. Jocabed y Amram nos enseñan algo bien importante. Que nada ni nadie, escuche eso, nada ni nadie está por encima de Dios. Ellos le creyeron a Dios. Ellos vieron algo especial en este niño. Y nada ni nadie está por encima de Dios. Jocabed es un ejemplo de amor sacrificial por los hijos, un verdadero amor. Jocabed es un ejemplo de confiar y depender de Dios. Y por último, Jocabed no fue una madre perfecta, pero fue una madre intencional. Porque todo ese plan que ella desarrolló junto con su esposa y todo lo que ella hizo, eso no se logró de un día para otro. Esto lo conversó, oró y lo puso en las manos de Dios y obró. Fue una madre intencional. Ahora, ¿qué herencia le dio Dios a Jocabed? Oh, qué herencia, hermano. Qué herencia que nosotros sabemos de la palabra de Dios. Le dio una mujer con un liderazgo natural. Una profetisa, dice la palabra de Dios. Una cantora de Israel. Una líder natural allí. Una poetisa. Su nombre es Miriam. Esa fue la primera herencia que Dios le dio a ella. La segunda herencia que Dios le dio a Jocabed fue el primer sumo sacerdote de Israel, Aarón. ¿Qué herencia? Para esta madre que se sacrificó, para esta madre que le creía a Dios, para esta madre que no había otra cosa en primer lugar que honrar a Dios con todo lo que ella tenía. Y le dio el privilegio de que de ella saliese este primer sumo sacerdote, Aarón, la línea arónica de la tribu de Leví.
Y por último, ¿qué herencia le dio? El menor, pero no en importancia, el gran líder del pueblo de Israel, el cual era hermoso. Era hermoso, pero porque Dios tenía un plan con ella y ella lo entendió en el espíritu y decidió arriesgarlo todo por obedecer y creerle a Dios en su corazón. A este hombre que Dios usó de manera poderosa para liberar al pueblo de Dios de Egipto, para dar la ley, para dar los 10 mandamientos. ¿Qué herencia Dios le dio a Jocabed, esta mujer, mis queridos hermanos? ¿Qué herencia que usted y yo hoy estamos disfrutando del Pentateuco, de la Torá? Porque ese varón que fue rescatado del Nilo, Dios lo usó para escribirlo y dejárnoslo a nosotros, esta herencia que tenemos delante de nosotros. Porque una mujer vio que había un niño hermoso, pero no era hermoso solamente en los ojos. Vio que era hermoso porque vio que Dios tenía planes para él. Pues déjame decirte algo, madre que estás aquí. Quizás ya tus hijos están grandes. Yo no lo sé. Algunos sé, otros no. Hay otros que están creciendo, ¿cierto? Y hay otros que serán madres más adelante si Cristo viene. Pero usted no sabe lo que Dios le puso en su vientre. Usted no sabe los planes que Dios tiene en el futuro para sus hijos. Por eso tenemos que hacer nuestro homework, nuestra tarea, diligentemente desde un mismo comienzo. Desde el mismo comienzo. Y el resto dejárselo a Dios. Y el resto dejárselo a Dios. Mi exhortación para usted hoy en esta meditación, hermano, es: críelo en el temor y el amor de Dios. Críelo en el temor y en el amor de Dios. Y después confíe en lo que Dios va a hacer con ellos.